Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar nuestra sesión, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para el buen funcionamiento. No compartir la pantalla, no permitir el uso de la cámara, activar el micrófono solamente cuando deseen intervenir. De lo contrario, estaremos atentos a través del chat para atender a sus inquietudes. Al final tendremos un espacio para la interacción o si ustedes desean pueden activar el micrófono en el momento que tengan la duda o la pregunta. Bienvenidos a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña el experto temático, nuestro docente Alexander Larraondo, quien nos hablará del tema Diplomado en Ciberseguridad, Introducción a la Identificación y Explotación de la Vulnerabilidad. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con NMAT y con Metasploit. Profesor, buenas noches, adelante. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo han estado? Denme un segundo, les comparto la presentación y arrancamos. Listo, un segundo. ¿Me pueden confirmar que estén viendo la presentación? Sí, profe, ya estamos viendo tu pantalla. Excelente, bueno, como acaban de decir, mi nombre es Alexander Larraondo Núñez, vamos a hablar de nuestro diplomado en ciberseguridad de la Universidad de Cataluña y para iniciar vamos a hacer como una introducción a la identificación y explotación de vulnerabilidades, para lo que vamos a utilizar dos herramientas que son NMAT y Metasploit. Entonces tenemos un pequeño laboratorio, digamos, con máquinas virtuales armado para poderles hacer una rápida demostración de tanto de la identificación como de la explotación de vulnerabilidades. La agenda que vamos a cubrir el día de hoy, pues vamos a hablar de en vulnerabilidades, algunas definiciones básicas. Vamos a hablar del proceso de identificación y clasificación de las vulnerabilidades, entonces cómo se ejecuta este proceso. Vamos a hablar de vulnerabilidades de día cero y vamos a ver algunas estadísticas de por qué es importante, digamos, tener unos procesos de gestión de vulnerabilidades correctas en las organizaciones. Luego de eso vamos a entrar a la explotación, para la explotación que es donde vamos a utilizar la herramienta de NMAT para la identificación de las vulnerabilidades y para la explotación el Metasploit, que es una demostración. ¿Perdón? Ok. Vamos a hablar entonces de algunas de las contramedidas que deberíamos tener pues para evitar que este tipo de situaciones que son lo que comúnmente sucede en las organizaciones, lo que estamos viendo hoy en día en todos los periódicos y noticias, cada vez que vemos esas filtraciones de datos y esos compromisos de seguridad de la compañía, qué contramedidas podemos tener, digamos, desde este vector de explotación de vulnerabilidades. Y vamos a hablar obviamente de nuestro diplomado en ciberseguridad y vamos a tener un espacio final para preguntas y respuestas. Listo, entonces entrando en el tema, básicamente una vulnerabilidad, que es una definición de ISACA para el término de vulnerabilidad, es una debilidad en el diseño, implementación, operación o control de un proceso que podría exponer el sistema a amenazas adversas. Y existe otra definición de una entidad que se llama cb.org, donde nos dice que una vulnerabilidad es una falla en un componente de software, firmware, hardware o servicio que resulta de una debilidad que puede explotarse, causando un impacto negativo en la confidencialidad, integridad o disponibilidad de un componente o componentes afectados. Aquí digamos que la definición está asociada a la famosa triada de seguridad de la información, que es confidencialidad, integridad o disponibilidad. Entonces empezamos a ver, digamos, varios términos aquí que se enlazan unos con los otros. Amenaza también en una definición de ISACA es cualquier cosa, por ejemplo, un objeto, una sustancia o un humano que sea capaz de actuar contra un activo de manera que pueda resultar en un daño. Esta es la definición que nos da ISACA. O puede ser una causa potencial de un incidente no deseado, que es una definición de la norma ISO 13335. Entonces, digamos que aquí ven ustedes que tenemos diferentes definiciones, no hay como una sola definición, digamos, sino depende como el contexto donde se esté utilizando la palabra.
Por último, algo que es importante conocer, digamos, en esta breve introducción, ¿qué es un exploit? Un exploit es un código, secuencia de comandos o programa que aprovecha de manera intencional una vulnerabilidad para provocar un comportamiento no deseado o imprevisto en un software, hardware o dispositivo electrónico. Estas son, digamos, unas pocas, pero son las definiciones que necesitamos pues, para avanzar en el tema de vulnerabilidades. ¿Cómo se hace la identificación y la clasificación de una vulnerabilidad? Entonces, bueno, digamos que hay un indicador que se llama CVE, del inglés Common Vulnerabilities and Exposures, que son vulnerabilidades y exposiciones comunes en un programa que se fundó en 1999 este programa y se mantiene por una corporación que se llama Mitre. La misión de Mitre, entonces, es identificar, definir y catalogar las vulnerabilidades de seguridad cibernéticas que se divulgan de manera pública. Y hay un registro, digamos, CVE para cada vulnerabilidad que se conoce, y ese registro se conoce como el CVE-ID, que es con el que se identifica. A los grandes fabricantes, entonces, que hace CVE, les asigna, digamos, unos bloques de numeración para que puedan identificar las vulnerabilidades en sus propios productos. Por ejemplo, Microsoft, Oracle, Red Hat, digamos, todos estos grandes fabricantes de software tienen como esa lista de números de CVEs ya predefinida que les entrega Mitre, digamos, a través de este programa, para que a través de ese puedan ir catalogando todas las vulnerabilidades que encuentran en sus productos. ¿Cuáles son las características de ese famoso CVE? Pues que se pueda solucionar de forma independiente, es una de las características. La segunda es que el proveedor afectado las confirme o las documente. Y la tercera es que afecten a una misma base de código. Entonces, cuando tenemos vulnerabilidades, por ejemplo, que son comunes, que afectan varios productos, digamos que ahí se pone un poco complejo la identificación de la vulnerabilidad, pero digamos que Mitre, a través de su programa de CVE, ya tiene, como mencionábamos, esto fue fundado en el año 99, ya tiene bastantes años de madurez y tiene contemplados algunos casos que se fueron presentando y tienen como procedimentado cómo se hace de todas maneras esa identificación en caso de que tengan algún inconveniente, digamos, con la identificación plena del fabricante o del componente, o que el fabricante no quiera reconocer la vulnerabilidad. Son casos que ellos ya tienen, digamos, claros y que saben cómo actuar en cada uno de esos casos. Aquí lo que ven ustedes a la derecha de la diapositiva es en Twitter cómo anuncian ellos una nueva vulnerabilidad. Digamos que uno puede entrar a consultarlas en la página web, pero ustedes saben que ahora con el tema de las redes sociales, pues en Twitter se hace despliegue muy rápido esa información, y si uno está siguiendo a CVE, pues le van a llegar los avisos bastante rápidos de las nuevas vulnerabilidades. Esto es lo que ve uno cuando entra a la página de CVE. Para este caso, esa es la vulnerabilidad C-2022-23227, que ahí vemos la vulnerabilidad. Entonces tiene su ID, tiene su descripción, algunas referencias que sirvan para poderla identificar claramente, o información del fabricante, donde uno encuentra muchísimo más detalle acerca de la vulnerabilidad, a quién está asignado, y bueno, y alguna otra información relevante. Esto es lo que se puede encontrar en esa página. ¿Qué pasa, digamos, luego de que se asigna ese CVE para la vulnerabilidad? Entonces, adicional de ese CVE, esa vulnerabilidad pasa a ser analizada por la base de datos de vulnerabilidades nacional de los Estados Unidos. Para eso hacen uso de varios protocolos y estándares ya definidos, y le agregan características como la que ven ustedes ahí en negrilla. Como un score, digamos que es una calificación que va hasta el 10, hasta el número 10, y algunas otras características como la enumeración de vulnerabilidades, de debilidades comunes, y la enumeración de plataformas comunes, digamos, para que quede correctamente identificada la vulnerabilidad, pues le agregan esas características adicionales que también están basados en estándares. Y cuando vienes a ver tú la vulnerabilidad en la página, por ejemplo, para este caso, ahí está resaltado el score base para esa vulnerabilidad. Para este ejemplo, tenemos un score base de 8.8, que es bastante alto.
Y al lado derecho pues tenemos alguna información adicional, software que tiene configuraciones que están afectadas por esta vulnerabilidad, algunas enlaces u URLs a referencias donde uno puede consultar información adicional de estas vulnerabilidades. Ese indicador que veíamos, el famoso CVSS, de Common Vulnerability Scoring System, es el indicador que nos permite valorar la gravedad y el riesgo del sistema, de la vulnerabilidad, asignándole una puntuación que está basada en 3 grandes grupos de métricas, como lo ven ustedes ahí en la imagen. En un grupo de métricas base, donde básicamente se revisan 2 aspectos, que es explotación e impacto. En el impacto obviamente lo mismo, el impacto de cómo afecta la triada de seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y en la explotación, temas como por ejemplo el vector de ataque, la complejidad del ataque, los privilegios requeridos, si se requiere interacción del usuario, el scope general de la vulnerabilidad en donde se da. Otro grupo de métricas que es temporal, donde miden la madurez del código, digamos, para hacer la explotación, el nivel de remediación, unos reportes de confidencialidad que también están adecuadamente, digamos que parametrizados para poder hacer esa identificación. Y en el último grupo de métricas está todo el entorno de la vulnerabilidad. Entonces, los requerimientos de confidencialidad, los de integridad y los de disponibilidad que se tienen que dar, digamos, para que se pueda explotar esa vulnerabilidad. Con todo esto, digamos, ellos tienen una documentación como un protocolo específico basado en todas estas mediciones y unos algoritmos para hacer esas mediciones. Ellos califican esa vulnerabilidad y ese es el número que yo les mostraba ahora, que para el caso del ejemplo anterior era de 8.8. Obviamente, la vulnerabilidad entre mayor puntaje tenga, significa que es más grave, que es más delicada, de pronto que es muchísimo más fácil de explotar, depende de la vulnerabilidad. Habría que entrar a revisar eso en el reporte del CVE. Aquí está, por ejemplo, el de enumeración de debilidades comunes. Eso también tiene unos protocolos que están asociados, digamos, y que están documentados para ver eso, cómo se clasifica dentro de cada una de las vulnerabilidades. De hecho, en la segunda imagen, si ustedes ven hacia la parte de abajo, vienen códigos de ejemplo, no es el código, digamos, para explotar la vulnerabilidad, pero sí es un código de ejemplo para que uno entienda esa debilidad que se está relacionando ahí para esa vulnerabilidad, cómo se podría explotar. Entonces vienen códigos de ejemplo, digamos que es información relacionada con la vulnerabilidad que puede ser de muchísima ayuda para las personas que están intentando entender la vulnerabilidad y poderla mitigar. ¿Qué pasa, digamos, con este tema de las vulnerabilidades y en general con un concepto que se puede llamar vulnerabilidad de día cero? Una vulnerabilidad de día cero es una vulnerabilidad descubierta, digamos, explotada, entre paréntesis, que no es conocida por el fabricante o el desarrollador y para la cual se desarrollan exploits que pueden ser o estar siendo ampliamente utilizados antes de que el fabricante cree un parche o una actualización oficial para la vulnerabilidad. Entonces, por decir alguna vulnerabilidad en Microsoft Office que permite a través de un documento especialmente formado en Excel hacerse al control del equipo o alguna cosa por ese estilo, entonces puede ser una vulnerabilidad que si no se ha descubierto puede estar siendo ampliamente explotada y de esto se trata, digamos, la explotación de las vulnerabilidades. De hecho, existe un mercado negro que paga por ese tipo de vulnerabilidades en los sistemas que son más comunes como obviamente Microsoft y las aplicaciones de Microsoft o en Linux o en Macintosh o en iOS o en Android. Digamos que para todas las plataformas existe como ese mercado negro donde investigadores o equipos especiales de gente se dedican a descubrir esas vulnerabilidades y dependiendo específicamente de la facilidad en que se puedan explotar, pueden estar vendiendo esas vulnerabilidades en el mercado negro para que los actores maliciosos las utilicen en contra de las compañías y puedan mandar malware y puedan hacerse el control de los equipos empresariales. Y bueno, digamos que ahí hay todo un mercado negro detrás de esto. ¿Qué vemos en la gráfica? Como el ciclo de vida de una vulnerabilidad de 0 day. Entonces, los hackers descubren una vulnerabilidad de día 0, se crea el exploit, obviamente ellos desarrollan el exploit para poder explotar esa vulnerabilidad y a partir de ahí, como ven ustedes ahí en ese corchete como naranja,
A partir de ahí se crea algo que se llama ventana de oportunidad. Luego de eso que viene, la vulnerabilidad se comienza a explotar de manera maliciosa y se empiezan a generar todos los ataques. El fabricante, ahí más o menos hacia la mitad de la diapositiva está, el fabricante se entera, digamos, de que existe esa vulnerabilidad. Los desarrolladores obviamente la revisan, entienden cómo funciona esto, porque pues es bastante, digamos, complejo en un software que puede tener millones de líneas de código como un sistema operativo, pues parchar algo, digamos, solucionar algún problema, porque regularmente cualquier cosa que se incluya ahí puede afectar o la funcionalidad o incluir nuevas vulnerabilidades, entonces es un proceso bastante complejo. Luego de eso que sigue, pues el fabricante entonces crea el parche que arregla esa vulnerabilidad después de haber obviamente cumplido su ciclo correcto de desarrollo, de pruebas, de certificación, de probar que efectivamente eso sí remedia la vulnerabilidad en diferentes ambientes, todo ese tipo de temas, y la hace pública. Pero luego de eso, ¿qué tienen que hacer las organizaciones? Las organizaciones tienen que tomar esa vulnerabilidad, ese parche, perdón, que sacó el fabricante para esa vulnerabilidad, también probarlo en sus ambientes de pruebas y todo ese tipo de temas que hacemos en las organizaciones, y generar los RFCs o generar, digamos, los controles de cambios necesarios para poder coger esa actualización y desplegarla primero, pues, como les decía, en sus ambientes de prueba y luego en sus ambientes de desarrollo. Si es una vulnerabilidad que requiere, por ejemplo, para poderla parchar, reiniciar el equipo, pues toca hacerlo en una ventana donde nos permitan bajar los equipos que están o las aplicaciones que están en producción para pues poder parchar ejecutar ese parche, desplegarlo en una plataforma que dependiendo de la organización puede ser de unos pocos servidores hasta cientos de servidores o miles, entonces no es un tema sencillo. Mientras todo eso se da, mientras se crea, digamos, se empieza a explotar esa vulnerabilidad de la cual se creó ese exploit, los hackers crearon el exploit o el actor malintencionado creó ese exploit. Hasta el momento en que yo parcho, pues esa es la ventana de oportunidad en donde se puede dar esa explotación de parte de los actores maliciosos, porque son los momentos donde ya existe un exploit que es público y existe hasta el momento en que existe ya un proceso que yo pueda remediar al interior de mi organización. Esa ventana de oportunidad inclusive puede ser de semanas, de meses, y para algunos casos particulares ha llegado a ser inclusive de años entre el momento en que se crea un exploit para una vulnerabilidad y el fabricante la soluciona. ¿De qué depende? Digamos, del fabricante, de la base que tenga instalada, un poco de la presión digamos, de nosotros como clientes de ese proveedor de software, pues para que efectivamente eso se solucione, de la complejidad de la vulnerabilidad, porque pues si es algo que afecta, digamos, mucho a la plataforma, pues es algo muy delicado de solucionar, como mencionamos. Entonces esa ventana de oportunidad es la que permite que pasen muchísimas cosas, en donde nos damos cuenta pues que hay robo de información y bueno, ahí pasan muchísimas cosas precisamente por ese manejo que no es tan sencillo como uno quisiera. Eso que están viendo ustedes aquí en esta diapositiva es básicamente una tabla de vulnerabilidades por año. Entonces, si ustedes ven desde el momento en que se empezó a hacer este seguimiento por CVE, tenemos un incremento en las vulnerabilidades del año 99 hasta lo que va en el 2021, 2022, también ya va bastante creciendo en temas de vulnerabilidades, pero digamos que es clara, súper clara la tendencia de crecimiento en el número de vulnerabilidades que se están descubriendo en los sistemas. ¿Por qué? Porque pues, los actores malintencionados volvieron esto un negocio en donde hay equipos, digamos, especializados estudiando las funcionalidades de los software, de todas las nuevas versiones que salen para intentar buscar esas vulnerabilidades. Y de hecho, los mismos fabricantes, dándose en cuenta de eso, tienen programas como de cazarrecompensas de vulnerabilidades en los cuales premian a la gente que reporte ese tipo de vulnerabilidades y que permitan mejorar la seguridad del software. Al lado derecho hay una estadística entre lo que fue el año 99 y el año 2019 acerca de las principales software que tienen vulnerabilidades. Entonces ahí está Linux, Android, Ubuntu, Mozilla, Windows. Bueno, ahí la pueden consultar ustedes. Estas son estadísticas tomadas directamente de CVE. Algunas otras estadísticas, digamos, como para contextualizar esto. El 80% de los exploits públicos son publicados antes de que se asigne el identificador de CVE.
ahí está la referencia donde saqué esa información. En el cuarto Q, en el último trimestre del 2021, los exploits de día cero estuvieron involucrados en el 66% de todo el malware. También es una estadística que dice muchísimo. Facebook, que se conoce como Meta, desde el año 2011 ha pagado 14 millones de dólares en recompensas a cazadores de errores. Ha recibido 150.000 reportes, que no es un número pequeñito de reportes de errores en los software de Facebook, de los cuales 7.800 recibieron una recompensa, luego de que ellos revisaron, reprodujeron la vulnerabilidad, vieron que efectivamente era un tema que ameritaba hacer una corrección y pues entregaron la recompensa. Google, en cambio, ha pagado 35 millones de dólares a los cazadores de errores desde el 2010. Es un número también bastante alto. El 60% de las víctimas de infracciones dijeron que fueron infringidas debido a una vulnerabilidad conocida a la que no se le aplicó el parche. Entonces, esto es un problema nuestro en las compañías porque somos conscientes de la gravedad de esto y no aplicamos los parches por X o por Y motivo, pero es un tema, la verdad, bastante grave. Estas estadísticas se tomaron de Veracode, que es uno de los fabricantes de software que hace análisis de código fuente inclusive y de código dinámico para revisión de vulnerabilidades. Y lo que nos muestra es que cerca del 27% de todas las vulnerabilidades siguen abiertas luego de año y medio del fabricante haberlas identificado y haber, obviamente, trabajado para solucionarlas. Entonces, esto también nos muestra que los tiempos de reacción nuestros son muy, pero muy altos para poder aplicar esos parches y cerrar esa ventana de oportunidad a los actores maliciosos. Aquí estaba lo que nombrábamos de las recompensas de Microsoft con 13 millones. Tiene 17 programas de casa, digamos, de recompensa de vulnerabilidades, de errores. Y bueno, el premio más alto que han entregado ellos dentro de esos 13.6 millones de dólares fue un premio de $200.000 por una sola vulnerabilidad, pues que es algo, eso convertido a plata latinoamericana en cualquiera de nuestros países es una cantidad de plata absurdamente alta. Listo, esto era como el contexto inicial para entrar a lo que queremos ver, digamos, que es la demostración de cómo puedo hacer el reconocimiento y explotación de las vulnerabilidades. Para eso tenemos dos máquinas, vamos a tener dos máquinas ahí, que son, una máquina es Metasploit. Metasploit es una máquina especialmente diseñada para que tenga muchísimas vulnerabilidades. Es una máquina, digamos, que se puede utilizar para hacer este tipo de pruebas en ambientes controlados. Y del otro lado tenemos la famosísima suite de auditoría de seguridad, que es Kali Linux, que es una distribución pensada para temas de seguridad. Este laboratorio está montado todo sobre la máquina donde les estoy compartiendo, que es una máquina con Windows 10. Entonces voy a cerrar aquí, cerrar un momento la presentación y les voy a compartir todo el escritorio. Vamos a lanzar las máquinas y arrancamos con el tema de la demostración. Denme un segundo, por favor. Voy a compartirles entonces aquí toda la pantalla. Listo, perfecto. Entonces ahí ya tienen visual de mi pantalla. Voy a abrir el VirtualBox. En esta que es mi virtualizador de máquinas, pues yo tengo varias máquinas. Vamos a utilizar Metasploit, que es esta. Y vamos a abrir Kali Linux también en esta otra máquina. Las máquinas, tal como figuraba ahí en la diapositiva anterior, pues están configuradas de manera tal que se vean internamente como si estuvieran en una red local la una con la otra, lo que nos facilita obviamente tanto la realización del ejercicio, pues como toda la conectividad desde el punto de vista de la red. Listo, aquí ya están arrancando las dos máquinas. El de la izquierda es el Metasploit, que como les cuento es una máquina que tiene muchísimos servicios diseñado específicamente para tener muchísimas vulnerabilidades para que uno ejecute este tipo de test y pruebe, digamos, sus habilidades en este tipo de escenarios. Y al lado derecho, la versión más reciente de Kali Linux. Listo, ahí ya la tienen ustedes andando.
Listo. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Vamos a utilizar, vamos a verificar el direccionamiento IP. Perdón, me logueo aquí sobre la máquina de Metasploit. Ahí en la parte de arriba ven ustedes cómo se loguea uno, el usuario y la contraseña. Eso es pues para que uno no olvide tan fácilmente el usuario y el password. En un segundo. Listo, perfecto, ya estamos y pues aquí ya está ejecutándose esto. Lo que vamos a correr entonces ahora es una herramienta pequeñita que se llama Nmap. Nmap es una herramienta que se ejecuta por línea de comandos que tiene versiones desde versiones para Windows, pero todas estas herramientas saben ustedes que regularmente nacen del mundo Linux y ahí es donde mejor se pueden utilizar. Entonces vamos a verificar la dirección IP de esta máquina. Listo, esta dirección es la 10024 y en Kali Linux yo tengo también la dirección 10.02.15. Entonces vamos a correr desde aquí una versión de Nmap con este parámetro. Esto es una aplicación pequeñita, como les digo, pero bastante poderosa que tiene muchísimos parámetros. Puedo hacer escaneo de solamente, digamos, de puertos TCP, de puertos UDP, de un rango específico de puertos, solo para detectar si el puerto está arriba. En este caso estoy corriendo un comando de Nmap que me permite, además del escaneo normal, revisar si la máquina tiene vulnerabilidades específicas, digamos, para esos puertos que yo encuentre arriba. Denme un segundo. Le ejecutamos. Menos S. Con este parámetro script y vulnerabilidades y la dirección IP destino 10.024. Le digo que ejecute el escaneo de vulnerabilidades. Ese escaneo, digamos, como aquí en este momento lo estoy ejecutando para que descubra, además, digamos, de los puertos que están arriba, que ahí ya no los está reportando la máquina, me diga también qué vulnerabilidades tiene esa máquina. Entonces, digamos que es un escaneo que se demora un poco, unos 3, 4 minutos, digamos, en hacer todo ese análisis y entregarme esa información. Entonces vamos a dejar ejecutando ese escaneo. Obviamente, pues como ustedes vieron ahí, ya cuando le fui a dar la dirección IP, él ya la tenía grabada con mi memoria, porque pues para la preparación, obviamente, de este ejercicio, que es algo que también vemos, digamos, en el diplomado, pues ya estaba. Entonces lo vamos a dejar ejecutando ahí. Y por otro lado, vamos a abrir aquí en Kali Linux, dentro del grupo de herramientas de explotación, una herramienta bien interesante que es un framework. En realidad, esto es un framework completo que me permite a mí escribir inclusive mi propio código para hacer explotación de vulnerabilidades. El framework se llama Metasploit y lo vamos a ir cargando aquí mientras por el otro lado va trabajando. ¿Qué hace este framework? Levanta como una base de datos, digamos, donde él tiene almacenada toda la información de las diferentes vulnerabilidades que se van encontrando y de los códigos con los que se pueden explotar esas vulnerabilidades, y nos las deja como disponibles para utilizarlo una vez que, digamos, que avancemos en nuestro ejercicio. Aquí está. Cada vez que ejecuto esta herramienta sale como un logo un poco diferente. Ahí ven ustedes como un corazoncito con la M del Metasploit. Esta es la versión 6.1.27, que salió de hecho hace unos pocos días. Está lo más actualizada posible. Y ahí está, tiene 2.196 exploit, 1.162 como actividades auxiliares, digamos, a los exploit, 596 payloads o cargas útiles que se pueden ejecutar a través del Metasploit. Y bueno, algunos otros temas ahí que tiene la herramienta. Es una herramienta bastante poderosa desde ese punto de vista. Aquí en la otra pantalla seguimos ejecutando, digamos, el escaneo. Vamos a dejarlo ahí que trabaje. Y vamos a trabajar entonces con, yo creo que con Metasploit. Con Metasploit para la ejecución. Listo. Una vez digamos que el Nmap no se escanea,
nos escanea las diferentes, nos escanea la máquina y nos reporta qué vulnerabilidades tiene, nos entrega un informe y mientras termina se los voy a mostrar aquí en un documento. Un segundo. Y con eso pasamos a hacer el ejercicio de la explotación de la vulnerabilidad. Ok. Vamos a ver. Listo. ¿Qué nos reporta el NMAP con esos escaneos? Algo como Aquí esto. tienes lugares, listo, cerca. Perdón. Algo como eso que ustedes están viendo aquí en el documento. Denme un segundo. Esta pantalla está excelente. Y ahora si termina rápidamente se los muestro. Para este ejercicio en particular, con otra dirección IP, digamos, pero pues de hecho es la vulnerabilidad que vamos a explotar. Él nos muestra que el host está arriba, que encontró 977 puertos que están cerrados, pero pues que hay unos puertos interesantes, como en este caso el 21, donde él encontró que el puerto está arriba, que es un servicio de FTP, él detecta la versión de la aplicación que está corriendo en ese puerto. Para este caso me dice que es un servicio BSFTPD en la versión 2.34. Nos dice cómo está el servidor, que el logueo se puede hacer de tipo ASCII, que no tiene limitaciones para el tema de los anchos de banda, que el timeout de la sesión está en 300 milisegundos. Bueno, muchísima información nos entrega ese escaneo. Y además de eso, en un segundo por aquí más abajo, nos entrega, por ejemplo, este tipo de información. Nos dice que aquí encontró, digamos, que esta es una aplicación que es vulnerable a que sea explotada, o sea, que tiene algún exploit. Para este caso nos dice que tiene como una puerta trasera, que se permite hacer como una puerta trasera en ese servicio. Nos muestra cuál es el ID del CVE, que era lo que veíamos ahora, que es un ID del año 2011. Nos muestra otra información ahí particularmente, nos manda unas referencias donde yo puedo consultar, digamos, cómo pudiera remediar eso o cómo lo puedo tratar, digamos, para tratar de convivir con la vulnerabilidad si es que no puedo actualizar el aplicativo. Y inclusive nos incluye las rutas donde están, digamos, los exploits. Aquí dentro de las referencias vienen, digamos, las rutas donde puedo encontrar los diferentes exploits. Entonces volvamos a nuestro análisis. Vamos a ver si aquí... Ahí sigue trabajando, entonces vamos a ejecutar el exploit que traía preparado para que ustedes lo vean cómo funciona y la manera en que eso es efectivo. Para eso les voy a mostrar entonces una información que vamos a asumir que es la nómina de una compañía aquí en esta máquina. Entonces vamos a ver en qué directorio estamos parados. Estamos en msfadmin. Nos vamos a devolver, quedamos en el home. Aquí hay un directorio que se llama Metasploitable 2. Vamos a ese directorio, perdón. Listo, si le doy mal el nombre, obviamente no me funciona. Y ahí hay un archivo que se llama 1txt. Para que ustedes vean el contenido, le voy a dar un cap aquí al archivo. Y ese archivo básicamente tiene un nombre, un área y un salario, como si fuera el ejemplo, obviamente, de la nómina que les decía yo, donde está Pedro García como gerente general, Federico Abella contabilidad, Rodrigo Arellano financiera, Martín Arenas recursos humanos, Alejandra Ballesteros compra, Felipe Barrado mercadeo, y ahí termina el archivo. Ese CAP es un utilitario de Linux que me permite hacer este tipo de cosas. Entonces ahora vamos aquí a Metasploit nuevamente y voy a darle unos comandos para utilizar esa vulnerabilidad que me detectó la herramienta. Y voy a conseguir a través de la explotación efectiva de esa vulnerabilidad poderme loguear sobre el equipo de Metasploit, que es el que tengo ejecutando aquí a la izquierda, que ven ustedes, y voy a alterar ese archivo para que lo veamos. Entonces lo voy a dejar ahí y aquí le voy a dar unos comandos que son propios del Metasploit. Como les digo, esta es una herramienta muy versátil, muy poderosa,
de línea de comandos, tiene una versión para Windows, en donde este tema pues se facilita un poco, pero pues la verdad se suele utilizar muchísimo desde la línea de comandos. FTPD 234. Esto forma parte de los 2000 y pico exploit que tienen ellos para muchísimas herramientas. Y le digo que voy a usar ese exploit. La herramienta me lo valida, me dice que todavía no he configurado como la carga útil para poder explotar esa vulnerabilidad, pero que efectivamente ese exploit existe, y si se dan cuenta ustedes me lo reporta como en rojo. Voy aquí entonces a setear como el host remoto, en donde le digo que el host remoto tiene esa dirección IP, y doy enter y nuevamente pues él me valida que esté correcto. Voy a setear la carga útil. Y le digo de dónde la tiene que sacar, que son como las rutas de donde el Metasploit saca toda esta información. Listo, ya la tengo. Y lo último que le voy a decir es que explote esa vulnerabilidad. Aquí le doy enter. Aquí me dijo que él efectivamente encontró como un shell, que es como la línea de comandos, que la encontró, que está abriendo una sesión. Ahí vienen las direcciones IP, la de origen, que es esta máquina en el puerto 42485, y la de destino, que es la máquina Metasploit en el puerto 6200, la fecha, la hora, y ahí no me está indicando nada, pero yo ya estoy físicamente parado en la máquina de Metasploit. Entonces, si vamos a ver los directorios, miren que tengo todos estos directorios. Si yo le digo que me diga dónde estoy parado aquí en la raíz, voy al home, me cambio a Metasploitable, recuerdan que ahí es donde está el archivo, y ahí le voy a decir que me muestre qué tiene, y tengo ese archivo que habíamos visto que tenía en esta otra máquina de la izquierda, que es el archivo 1.txt. Para hacer algo, digamos en este momento que ya tengo el exploit ejecutado, pues ya se pueden dar cuenta que ya estoy ubicado sobre la otra máquina, estoy ubicado con permisos de root. Ahora se los muestro con un guami, yo puedo darle guami enter y él me muestra que estoy con permisos de root sobre la otra máquina, pero vamos a hacer algo un poco más interesante. Le voy a decir que me le agregue a este archivo una línea de comando donde le vamos a decir que el hacker de recursos humanos, perdón, quitamos el hacker de recursos humanos para no dañar el tipo de archivo que no tiene comas, y que se va a ganar, no sé, 250 millones de pesos, que es un sueldo muy por encima de cualquiera de los que ustedes ven ahí. Aquí ya se vio modificar el archivo y yo puedo ya cerrar mi sesión y aborto la sesión de conexión con la máquina remota, para que ustedes vean que efectivamente eso modificó el archivo. Si yo le doy nuevamente un cap al archivo 1.txt que tenía en mi máquina de Metasploit y en mi máquina original, que es mi archivo de nómina, ahí se dan cuenta que agregó lo que acabamos de pedirle que agregara de manera remota, que es una persona que se llama el hacker, que trabaja en recursos humanos y a la cual le van a consignar 250 millones de pesos. Porque pues acabo de modificar a través de una explotación de una vulnerabilidad el archivo de nómina de mi compañía. ¿Y cómo lo hice? De manera bastante sencilla, como se dieron ustedes cuenta, ejecutando un par de herramientas y algunos comandos. Y eso me permite ese tipo de cosas. ¿Qué más puedo hacer? Básicamente cualquier cosa que yo quiera, o borrar el archivo, o renombrarlo, o cambiarle los datos, o intentar hacer persistencia sobre esa máquina e instalar herramientas remotas que me permitan hacer otras acciones, o cifrar la información, o borrar la máquina. Bueno, yo estoy con permisos, estaba con permisos de root y puedo hacer lo que quiera. Aquí ya terminó el escaneo que yo había mandado, entonces miren ustedes todas las vulnerabilidades que él me reportó, que era lo que yo les quería mostrar a ustedes. Se demora un poquito, pero ese comando en particular pues me reporta todas las vulnerabilidades en todos los puertos, con todas las referencias, con muchísimas vulnerabilidades que se pueden explotar. Aquí las que tienen explotación al lado derecho, digamos,
nos sale la información que tienen exploit, mírenlos, tienen exploit, tiene exploit, tiene exploit, tiene exploit. Entonces podemos hacer de muchísimas maneras diferentes, podemos atacar esa máquina para quedarnos con esos permisos de root y poder explotar de manera efectiva eso y hacer el daño que queramos en las organizaciones. Esto era, digamos, lo que yo les traía desde el punto de vista de la práctica. Vamos a volver aquí a la presentación y continuamos. Esa era la práctica. Bueno, que ya están viendo. Denme un segundo y les comparto el modo presentación. Listo. ¿Qué necesito yo para poder, ya les contesto esa pregunta? ¿Qué necesito yo, digamos, para contramedidas para esto? Pues tener un proceso sólido de gestión de vulnerabilidades al interior de mi organización. Aquí hay una imagen, digamos, en donde se ve alguna de las partes que debería tener ese proceso de gestión de vulnerabilidades en mi organización. Y no ver esto, digamos, como una tarea que carga el sistema, cosas de ese estilo, no debería ser. Eso tiene que ser un tema que esté interiorizado y que funcione en mi organización, porque ya vieron ustedes con la facilidad que una persona se nos puede meter a una organización a hacer esto. Y otro de los procesos, digamos, que es muy recomendado para esto es tener procesos de hardening de las plataformas. Entonces, en los procesos de hardening de las plataformas, ¿yo qué hago? Yo tengo que ejecutar, digamos, bajar servicios que no sean esenciales. Por ejemplo, un servidor no debería usarse nunca, pero nunca en la vida para montar un Office, por decir algo, o para navegar desde ahí, pero pues entonces no falta que el administrador necesita, que desde ahí es que se lo mandaron al correo personal y que como la política de seguridad no le dejan el equipo que él tiene en la organización, entonces lo hace desde el servidor, cosas de ese estilo. En realidad lo que hacen es perjudicar la seguridad de la compañía. Entonces tengo que tener un proceso de hardening también en donde yo coja todas las plataformas y con los mismos documentos de los fabricantes, yo tome esos documentos y los aplique y haga endurecimiento, que es lo que significa hardening, endurecimiento de mis plataformas, de mis servidores, bien sean Linux, Windows, IX, Solaris, lo que ustedes quieran. Existen esas guías de hardening de las diferentes plataformas, lo mismo los servidores web, muchísimas, digamos, plataformas, los mismos fabricantes tienen esa información para que ustedes la consulten. Digamos que hasta aquí es un poco lo de, ya entro a responder algunas preguntas ahí puntuales que están haciendo de lo del NMA. ¿De qué está compuesto el diplomado de ciberseguridad que tenemos nosotros como auditor interno 27001? Está compuesto de estos 9 módulos que ven ustedes ahí. Un módulo introductorio a seguridad de la información, donde se ven algunos conceptos. Un módulo de estrategias y marcos normativos de ciberseguridad, que también, digamos, es interesante conocer eso, cómo aplica entre los marcos regulatorios. El módulo número 3, donde tenemos técnicas de ciberataques en el espacio, donde vemos temas técnicos, donde se ve, por ejemplo, este ejercicio y se acompaña al estudiante para que, si lo desea, ejecute esta práctica por su propia cuenta en un entorno controlado, como vieron ustedes usando máquinas virtuales. Vemos técnicas de ciberdefensa, donde también se ejecutan algunas prácticas interesantes. Vemos ciberterrorismo, análisis forense en la ciberseguridad, temas de continuidad del negocio, que es muy importante hoy en día, conocer esto, porque pues antes de que arrancara la pandemia, uno de los escenarios, digamos, de continuidad en las organizaciones es pandemia, y todo el mundo nombraba pandemia, pero pues en realidad muy pocas organizaciones se prepararon para eso, y miren que hubo una pandemia, lamentablemente muchísimas organizaciones no sobrevivieron porque pues no tenían la preparación suficiente. Entonces esto es un tema bien importante. Y tenemos un par de módulos adicionales, que es gestión de la ciberseguridad basada en la norma ISO 27032, y un módulo número 9 donde está el tema de auditoría de sistemas de gestión de seguridad de la información, que los prepara a ustedes para ser auditores internos en la norma ISO 27001. Entonces este es un módulo importante. Aquí están los datos de contacto, por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Pueden ir a la web de la universidad o a ese número de WhatsApp si quieren averiguar temas particulares, digamos, del diplomado, de los módulos, de los otros docentes que acompañan este diplomado, no sé, de la modalidad de pago, de la duración, de cómo es el tema para certificarse como auditor interno de la 27001. Ahí están todos los contactos. Denme un segundo, yo reviso algunas de las preguntas que habían aquí. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, inquietud. Voy a pasar a revisar entonces las preguntas un segundo.
aquí en el chat. Ok, sí, hay uno de los compañeros puso, efectivamente, en emad.org, ahí está la documentación oficial de ese proyecto, donde se encuentra la herramienta en sus diferentes versiones. Y el tema de los parámetros, digamos, es un tema de utilización, de revisar un poco los manuales, de ver qué es lo que se quiere hacer, pero es una herramienta, como les digo, muy pequeñita, bastante útil, que hay que utilizar con muchísimo cuidado, pues porque no son herramientas bien vistas, son herramientas de auditoría de seguridad de la información. Efectivamente existen también soluciones, digamos, comerciales para poder hacer esto en grandes organizaciones, donde yo tengo 10.000, 15.000 equipos, 500 servidores Windows. Entonces yo necesito obviamente una herramienta que me permita hacer esa gestión de vulnerabilidades, sacar los reportes, ver cómo va el tema de la remediación, ver cómo voy avanzando, las estadísticas, las vulnerabilidades por criticidad. Bueno, todo esto se puede hacer, obviamente, existen herramientas para eso, depende ya de las necesidades de cada organización. Listo. ¿Preguntas adicionales, dudas, inquietudes? Profesor, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la información muy valiente para todos, muy valiosa. Dentro del chat, pues creo que ya están las preguntas que le formularon, pero ya usted las acabó de responder, profe. No sé si alguien más dentro de la sala tiene alguna duda, alguna inquietud para poderla resolver en este momento. Nos están haciendo preguntas con respecto a la duración del programa. Discúlpenme, les confirmo que la duración real de nuestro programa en tiempo real es aproximadamente de 14 semanas. La modalidad que tenemos dentro de nuestro programa es 100% virtual. Manejamos dentro de la plataforma, que es una plataforma 100% amigable, donde se pueden conectar y realizar todo el proceso. A la semana tenemos entre 1 y 2 clases presenciales de manera sincrónica para que cada uno de los estudiantes se conecte y pueda profundizar algunas dudas o inquietudes que tenga con el programa. Entonces es importante que conozcan este tipo de metodología que pues nos ha permitido llevar a cabo pues todas las cohortes que tenemos, las que ya finalizaron y las que tenemos en curso también. A los asistentes esta noche van a tener un descuento especial para el proceso de inscripción. Nosotros desde el departamento comercial nos comunicaremos con cada uno de ustedes el día de mañana para confirmarles este beneficio económico que les ofrece la universidad. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pues tenemos el espacio propicio para que nuestro docente pueda resolverlas, o con mucho gusto el proceso de inscripción les puedo colaborar en este espacio que tengamos de dudas e inquietudes. Si alguien tiene alguna duda, quiere hacer uso del micrófono, pues con mucho gusto. Si estoy en capacidad de responderles de una vez, la podemos resolver. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Ingeniero Alexander, es que quería hacerle una consulta. Es que por defecto uno siempre trata de parchar el UDP sobre el TCP debido a esto, ¿sí? Por debido a digamos, a las vulnerabilidades que existen. Entonces, más o menos, ¿qué firewall abarcaría o se mantiene en constante actualización? En el mercado hay muchos, sí, hay demasiados, pero asimismo ellos mismos trabajan su propio lenguaje, digamos, algunos usted que conozca, usted que ya tiene más cancha en el asunto. Sí, mire, digamos que el tema de TCP y UDP es como la manera en que se ejecuta la conexión, pero básicamente muchísimos servicios, tanto de TCP como UDP, o sea, cualquier servicio, por defecto tiene vulnerabilidades. O sea, es muy complejo un servicio o un programa de software o un servidor de web o lo que sea que no tenga vulnerabilidades. Aquí digamos que independiente de la solución que utilice para Firewall, porque Firewall en últimas lo que le hace es control de acceso a la red y le permite o le deniega el tráfico según lo que usted le defina, pero digamos que hay que tener esos dos controles. Uno que es como el firewall que permite o deniega el tráfico para elementos de la red, y lo otro es un programa robusto de temas de gestión de vulnerabilidades. Porque si usted tiene, por ejemplo, una vulnerabilidad en el servidor web,
y usted tiene habilitado a través del firewall que la gente llegue a su servidor web, igual el firewall no va a ver eso, porque el firewall va a ver una petición al servidor web y a través de esa petición normal lo pueden estar intentando explotar alguna vulnerabilidad. Entonces son como dos controles diferentes. Y en los temas de firewall sí existen muchísimas soluciones en el mercado. Ahí digamos que hay que aterrizarlo un poco con los requerimientos propios de cada organización y también un poco con el presupuesto, porque existen soluciones que son, digamos, top de las soluciones, pero pues obviamente la inversión es muchísimo más alta. Entonces ya es un tema como particular de cada entidad. Muchas gracias, profe. No, señor. Listo, tenemos. Sí, tengo una pregunta de Juan David Turga. Buenas noches. ¿Cuál es el ente certificador del certificado de auditor interno? Juan David, le confirmo la certificación que se entrega para obtener este certificado mediante AP Plus, que es nuestro ente certificador a nivel internacional. Es el certificado de auditor interno en sistema de gestión en seguridad de la información basado en la norma ISO 27001, versión 2013. Para obtener esta certificación deben presentar el curso de auditor interno que está en el último módulo como nos lo presentó nuestro profesor, y usted deberá presentar un examen de conocimientos y debe superar un mínimo de 70% sobre el puntaje máximo para que se le pueda entregar su certificado como auditor interno, Juan David. Carlos Andrés nos pregunta lo mismo. Bueno, profe, no sé si me puedes colaborar con esta pregunta. La certificación como auditor interno en la norma ISO 27001-2013 tiene vigencia. La verdad ahí sí no lo tengo tan claro, pero yo pensaría que regularmente estas certificaciones tienen vigencia hasta que sale la nueva versión de la norma. Entonces, hasta que sale la siguiente versión de la actualización. Hasta la última versión que se realizó fue en el 2013. Ya se hizo todo el proceso como tal de la norma y hasta el momento no tenemos ningún conocimiento de que tengan ya algún tipo de borrador de la nueva versión. No, todavía no lo tenemos. Es decir, que hasta ahora la vigencia sigue estando activa con la última versión que fue el 2013. Hay para complementar un poco, igual digamos cuando se hace esa transición entre una versión nueva y la anterior, la ISO suele mantener al menos 2 o 3 años la versión anterior vigente, digamos, mientras las organizaciones se adecúan a la nueva versión y se acreditan. La transición. Sí, exactamente. Profesor, el señor Eduardo Chazo, buenas noches. ¿Cuáles son las herramientas que recomendaría para el chequeo de vulnerabilidades en la red? Bueno, digamos que si es una compañía, existe, por ejemplo, soluciones de Tenable. En Tenable hay varias versiones, Nexus, existen soluciones de una compañía que se llama Qualys, que también tiene unas herramientas excelentes para hacer análisis de vulnerabilidades, así digamos que soluciones un poco ya más corporativas para más... como les decía, para poder hacer seguimiento de las vulnerabilidades y tener estadísticas y todo este tipo de temas, ya soluciones un poco más robustas, digámoslo así. Gracias, profesor. El señor Santiago Noriega nos indica por la actualización de la ISO 27000, versión 2022, ya se actualiza la ISO en diciembre del 2022. Señor Santiago, gracias por compartirnos esta información. Hasta el momento no tenemos conocimiento de ello. Como le mencionaba, pues no existe hasta ahora un borrador que nos haya informado nuestro ente regulador, pero claro que sí, como institución, tan pronto tengamos la información correspondiente, se hace todo el tema de la actualización y de la transición. Sí, ahí también mencionaba a algunos de los compañeros Qualys y Rapid7 también tienen soluciones efectivamente de análisis de vulnerabilidades corporativas que también son muy buenas. Ahí regularmente lo que puede uno buscar es como en el cuadrante Gartner y revisar cuáles son las soluciones que están en el cuadrante de líderes y pues averiguar con alguna entidad que las comercialice cuál sería como la mejor opción tanto desde el punto de vista de las características como los temas económicos. El señor Eduardo nos pregunta que cuál es el precio del diplomado. Señor Eduardo, bueno, a nivel Colombia nosotros tenemos estudiantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
La inversión a nivel nacional es de 3.224.000. Como les mencionaba, a los asistentes al diplomado, la universidad les está brindando un descuento especial, un beneficio económico del 28%, es decir, que el valor a cancelar es de 2.321.280. Y esta financiación, este valor lo pueden cancelar en 4 cuotas. Esta es una financiación directa que ofrece la universidad sin intereses, donde pueden cancelar 4 cuotas de 580.000. Y a nivel internacional, porque también tenemos asistentes a nivel internacional, la inversión es de $1.465. Aplicamos un descuento especial del 53% para un pago total de $689 que pueden cancelar en 4 cuotas de 172 cada una. Sin embargo, el día de mañana, como les informaba, nos comunicamos con cada uno de ustedes para poderles otorgar este beneficio. El señor Andrés Felipe, creo que mañana nos llega un correo con el brochure de descuentos. Sí, señor, igual les enviamos toda la información para que ustedes la tengan presente. Almaos nos pregunta, ¿este diplomado está avalado solo para Colombia? No, señora, este es un diplomado que está avalado a nivel internacional. Recuerde que el título que se le otorga como auditor interno es mediante AP+, que es un ente certificador a nivel internacional. Jesús, ¿cuándo inicia el diplomado y cuándo nos remiten el usuario? Señor Jesús, el diplomado está iniciando para el próximo 5 de julio. La idea es que usted pueda realizar todo su proceso correspondiente en esta semana para que se le pueda asignar usuarios y contraseñas correspondientes. El señor Pablo Morales nos indica qué días son las clases. Señor Pablo, las clases de manera sincrónica se llevan a cabo entre los días lunes y jueves, entre las 6 y las 9 de la noche. Ya cuando sean estudiantes de la universidad, se les entrega un plan de trabajo donde tienen pues toda la información de las clases. Generalmente para este programa específicamente las clases son los días martes, pero antes de iniciar cada clase el tutor correspondiente se encarga de confirmarles. El señor Almao nos pregunta, ¿puede compartir la página de la entidad que lo avala a nivel internacional? Sí, señores, AP+, ya les envío aquí el link de la certificadora. ¿Existe alguna penalidad de puntos por no poder asistir a las clases sincrónicas? No, señor Jesús, usted las clases sincrónicas las puede ver al siguiente día. Nosotros tenemos como tal, estas clases quedan pregrabadas de manera asincrónica en la plataforma y usted como tal puede ingresarlas y verlas como repositorio dentro de la plataforma de la universidad. Correcto. Perfecto. No sé si ahí tiene alguna duda, alguna inquietud. Sí, señora. Esa es el ente certificador que tenemos a nivel internacional, es AP++. A través de ellos es que se genera la certificación como auditores internos. Bueno, no sé qué otra duda, inquietud tengan al respecto para poderlos orientar. Bueno, estamos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud. Como les mencionaba, pues en nombre de la U de Cataluña, los invitamos a participar de nuestro diplomado en ciberseguridad, el diplomado que otorga el certificado como auditor interno. Son 14 semanas que tenemos de duración exacta en el programa. Las inscripciones están abiertas hasta esta semana con este descuento especial que la universidad les ofrece.
Y la idea pues también es que realicen todo el proceso. Como les mencionaba, mañana nos contactamos con ustedes para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, a través del docente también, lo que ustedes necesiten, las dudas, inquietudes que tengan, por favor, no duden en escalárnosla, que nosotros con mucho gusto les remitimos toda la información al respecto. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos y muchísimas Gracias, gracias hasta luego. por su tiempo. Muchas gracias. Una feliz noche. Hasta luego. Que estés muy bien.